Lectura 1264, octubre 14, 1918. La verdadera paz viene de Dios. El más grande testigo es el triunfo de los malvados. Continuando mi habitual estado, lleno de amarguras y de privaciones, mi dulce Jesús, en cuanto ha venido, me ha dicho: hija mía, los gobiernos se sienten faltar el piso bajo sus pies. Yo usaré todos los medios para rendirlos, para hacerlos reentrar en ellos mismos y hacerles conocer que solo de mí pueden esperar verdadera y duradera paz. Ahora humillo a uno y ahora al otro. Ahora los hago volverse amigos y ahora enemigos. Haré de todo para rendirlos. Les haré faltar los brazos. Haré cosas inesperadas e imprevistas para confundirlos y hacerles comprender la inestabilidad de las cosas humanas y de ellos mismos, para hacerlos comprender que solo Dios es el ser estable de quien pueden esperar todo bien, y que si quieren justicia y paz, deben venir a la fuente de la verdadera justicia y de la verdadera paz. De otra manera no concluirán nada. Continuarán debatiéndose y si parecerán que congenian, no será duradero y comenzarán después más fuertes las contiendas. Hija mía, para cómo están las cosas, solo mi dedo omnipotente puede ajustarlas, y a su tiempo lo pondré, pero grandes pruebas se necesitan y habrán en el mundo. Por eso se necesita gran paciencia. Después ha agregado con un acento más conmovedor y doloroso: hija mía, el más grande castigo es el triunfo de los perversos. Aún se necesitan purificaciones, y los malos con su triunfo purificarán mi iglesia, pero después los trituraré y los esparciré como polvo al viento. Por eso no te impresiones por los triunfos que oyes, sino llora conmigo por su triste suerte. O sea que yo entiendo aquí que el Señor se va a valer de todo, va a hacer cosas inesperadas para lograr que por fin los hombres entendamos que Él es el verdadero mm, Dios, que esa es la persona de la cual podemos esperar todo el bien que es posible, ¿cierto? Y que si queremos justicia y paz, solo teniéndolo a Él lo podremos lograr. Entonces me parece una lectura bien fuerte, ¿cierto? Es prácticamente lo que estamos viviendo. Porque Sí, yo cada vez que leo este libro, yo digo, wow, pero si es lo de ahorita. Y es lo de ahorita. Y me ponía a pensar, mientras te escuchaba, en lo terco que es el hombre, porque se supone que deberíamos estar, o sea, estar deberíamos estarnos, ¿cómo se dice? Deberíamos darnos cuenta de que no estamos pudiendo, de que estamos haciendo una cosa y sale mal, de que hacemos la otra cosa y sale mal. Y el hombre no se da cuenta, no se le ocurre hacer un par y decir, a ver, ¿qué está pasando? Que nada resulta. No, no se detiene a pensar. Yo no sé a qué punto tenemos que llegar, y eso es algo que yo siempre pienso, ¿sabes? ¿A qué punto tendría el hombre que descender para que recién ahí se ponga a pensar que Dios es la respuesta? Yo digo, qué duro que es el hombre. Sí, Isa, buenas noches. Este, creo que tenemos el mensaje, en el mundo actual, que el hombre ha buscado de forma inequívoca la paz, ¿sí? En esa falsa competencia que quiere hacerse un Dios aquí en la tierra, el que se cree que tiene todo el poder, tiene todo el control, y hablo específicamente de las autoridades, ¿sí? De las autoridades, porque con
con la falsa promesa que se le hacen a los pueblos de la búsqueda de la paz, no sé, dirías tú, en qué está pensando el hombre actual cuando pretende que la paz se lleva con las armas, se lleva con la violencia, se lleva con el quite de la vida, se lleva con el cambio de las leyes sobrenaturales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso quité la mano, porque exactamente estabas tocando lo que, o sea, lo que yo me imaginaba en ese momento, y también pues da hasta cierto, se podría decir que temor, ¿verdad? ¿Qué tanto va a tener que hacer Dios? ¿Qué, hasta dónde lo vamos a llevar? ¿Sí? Para que pueda el hombre poner un alto en la encrucijada de tanta maldad, en la encrucijada de tanto desamor, en la encrucijada de tanta ausencia de Dios. Era lo que quería comentar. Gracias, Rosy. Mercedes. Buenas noches a todos. A mí, pues todo lo que me han dicho, sinceramente, así impacta muchísimo. Pero esta lectura también en el párrafo 4, a mí me llama mucho la atención cómo dice que el más grande castigo es el triunfo de los perversos y cómo el Señor va a permitir que los malos triunfen aparentemente para purificar su iglesia, para después triturarlo y hacerlo polvo. Es muy significativa esta lectura, añadiendo todo lo que ustedes acaban de decir, porque nos da una idea de cómo estamos en todos los aspectos y obviamente en el interior de la iglesia. Y eso es muy doloroso, porque el Señor se va a valer de todo, hasta de eso. Y pues a mí me impacta muchísimo, sinceramente, porque pues muchas personas pueden estar requete confundidas con lo que está pasando. Y yo creo que todos tenemos en nuestro entorno familiar y en nuestros países personas así, que o no quieren ver o no quieren entender que el mundo está patas arriba y que solamente la conversión y la entrega a Dios es lo único que puede salvar la situación, no hay otra cosa. Obviamente, estos escritos nos dan, vamos a decir, una luz más allá de lo que quizás otras personas no saben o no se han relacionado. Y yo creo que el Señor nos está abriendo los ojos de manera muy particular en el libro de cielo. No sé cuántos de ustedes se han puesto a pensar que este tiempo es horrible. Yo no quiero ni pensar. Aquí en Puerto Rico las muertes y las matanzas de las mujeres y de los niños está también calando muy hondo en la isla y así en todos los países. Y uno ve esas noticias, yo no veo noticias, pero obviamente pues siempre sale a relucir en alguna persona que uno conoce. Y, y uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando por la mente de las personas para que haya tanto odio, tanta maldad en el corazón de las personas? Y hasta uno no se lo puede ni decir, pero algo está sucediendo aquí que, que está trastocando todos los corazones, todas las almas.
Y ciertamente yo lo veo como una verdadera batalla. Ciertamente que sí. Pero para eso el Señor nos ha puesto libro de cielo. Y mucho podemos hacer. Definitivamente que sí. Para mí es un regalo, libro de cielo. Un regalo Sí. que yo jamás pensé que iba a conocer. Y cada día un poquito más aprendo. Y un poquito más voy dándome cuenta de las maravillas que nuestra Madre Santísima y Jesús nos quieren regalar. Gracias. A raíz del comentario de Mercedes, yo pienso que nosotros que estamos pues tratando de lograr este don de vivir en este reino, debíamos, antes de, como dice aquí el Señor, de impresionarnos y de hacer muchas conjeturas con los castigos y con eso, que deben ser muy fuertes, yo pienso que lo que el Señor nos está llamando aquí es a reparar. Porque mire que termina diciendo, si no llora conmigo por su triste suerte. Yo pienso que ese llorar con él es acompañarlo, es repararlo, es hacer todas esas reparaciones antes de cualquier cosa, porque si bien decía muy claramente Mercedes, va a ser un triunfo el de los perversos, ese es un castigo, ¿cierto? Porque él después los va a triturar. Entonces lo que nosotros debemos hacer es reparar, pienso yo, y esa debe ser nuestra labor, ¿cierto? Reparar con él, acompañarlo a él, estar al lado de él, estar fundidos con él. Entonces, pienso que esa sería una forma de aminorar de alguna manera esos castigos. Era eso, hizo. Claro, yo lo que veo aquí, lo que yo veo, ¿no? Es que lo que está sucediendo no es más que la consecuencia de lo que ya se venía acumulando, porque mientras ha ido pasando el tiempo, el hombre ha venido relegando a Dios gradualmente, sutilmente. Mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta de que Dios es lo último en su vida y eso lo podemos ver incluso en nosotros mismos también. Yo puedo hablar por mí y las cosas comenzaron a cambiar es desde que conocí el libro del cielo, pero antes de eso yo hacía todo lo que estaba a mi alcance porque el mundo te dice, pues lucha por tus sueños, tienes que intentarlo todo, a Dios rogando y con el mazo dando, que eso no está en ningún lado. Pero a uno se le queda eso en la cabeza, porque el mundo te dice eso. ¿Y qué es lo que pasa? Esa frase lo que te está diciendo es de que Dios está en último lugar, porque siempre tienes tú que agotar todos los recursos, todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas que tienes que hacer e intentar, tienes que llevarlo a cabo. Entonces, cuando uno va adelante en contra de todo, uno hace de todo y las cosas salen mal, uno se siente tan en lo último y muchas veces tan humillado que allí, cuando ya no, ahí es de alguna manera como que se acerca a su nada, porque hay mucha gente que se siente un desastre, que se siente nada, ¿no? Y está bien que se sienta nada, porque muchas veces por sentirse así, o sea, tenía que sentirse así para pensar en Dios, en su última opción. Y muchas veces es una opción que ni siquiera tenían, sino que pues el hombre cuando ya está bien en la lona, bien hundido, pues igual tiene que agarrarse de algo. Y muchas veces ahí piensan en Dios como nunca antes habían pensado en Dios. Y el hombre, al tener ese comportamiento, pues yo lo comparo así como cuando uno está acumulando leña, acumulando leña, acumulando leña, y ahora la queremos quemar y recién nos damos cuenta de cuánta leña había estado acumulada. Entonces, ese es el mal que tiene Dios que permitir. Y creo yo, creo yo, que por eso es que aquí Dios dice, Jesús dice que Él es quien hace confundir a la gente,
que Él es el que hace cosas inesperadas e imprevistas para confundirlos y para hacer comprender al ser humano lo inestable de las cosas humanas. Pero, ay, no sé, eso yo creo que le preguntaría al doctor, porque aquí dice, por ejemplo, que es algo que Él hace, ¿no? Él se lo atribuye. Pero yo me imagino que lo dice así porque Él lo permite, no porque lo mande, sino porque Él lo permite, ¿no? Es como cuando hay un dicho, no sé si lo han escuchado, pero hay un dicho que dice, este, bueno, no es que se aplique tanto, pero hay un dicho que dice que tanta culpa tiene el que mata la vaca que el que le coge la pata. Son igual de culpables. Entonces, eh, es así, o sea, el que permite algo, prácticamente es como que lo está haciendo o está dejando que lo haga. O sea, yo sé que no es lo mismo, ¿no? Pero me imagino yo que por eso es que Jesús dice, yo estoy haciendo esto porque lo estoy permitiendo, o sea, poniéndole en palabras mías. Pero no es más que todo el pecado y toda la inmundicia que el hombre ha acumulado por haber dejado a Dios de último. Y como tiene ese criterio todavía, pues de esa misma manera va a seguir actuando. Y el mal va a llegar al nivel que tenga que llegar hasta que el hombre llegue a agotar los recursos y darse cuenta allí sí de que solamente le queda clamar a Dios. Y esa es la gran tribulación. Así es como lo entiendo. Hay mucha gente que cuando ve triunfar el mal, no se queda así como decepcionado, como diciendo, bueno, y este tipo ladrón y todo, y no lo atrapan y gozando de la vida y tanta cosa. Pero de verdad que a mí al menos ahora último de estar leyendo esto, me da hasta susto de ver una persona mala que le salga bien las cosas. Y me da un poquito de tristeza, me da un poco de pena, porque me pongo a pensar, ¿no? Este, esta persona que está haciendo tanto daño, y muchas veces son personas que tienen su edad ya bien avanzada, y yo me he puesto a pensar cómo el Señor deja que Él lleve adelante sus planes, que le salgan bien, cómo es que Jesús ha permitido que esta persona viva todo ese tiempo que ha vivido, porque tiene sus años, todas esas personas que están detrás de todas estas élites malvadas, son personas que tienen ya bastantes años de edad. Y es lo que dice aquí, lo que dice Jesús en esta lectura en el párrafo 4. No te impresiones por los triunfos que oyes. Llora conmigo por su triste suerte. O sea, mientras mejor le vaya a ese malo, más feo es lo que se le va a venir. O sea, de verdad que a mí me da como sustito, de verdad, no me gustaría estar en sus zapatos. ¿Qué será para que el Señor le permita que tenga esos pequeños placeres aquí en la tierra, que tenga esas pequeñas alegrías, entre comillas, al ver que sus planes están prosperando? ¿Sí? Pero al mismo tiempo, pues como en otra lectura dice, que no me acuerdo, en donde dice que al mal se lo vence con las mismas armas de demonio. Entonces por eso es que él permite tanto mal, porque ese mismo es el instrumento de purificación para sus hijos. Ya se conectó el doctor. Hola, buenas, buenas Doctor, noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo ¿Cómo están? es? Bien, doctor, aquí acabábamos de leer la 1264. Qué bien.
y la estábamos comentando. Aquí hablaba de, dice, la verdadera paz viene de Dios, el más grande castigo es el triunfo de los malvados. Y estábamos hablando, bueno, yo ahorita estaba hablando de los malvados, ¿De porque malvados? de los malvados, es que uno piensa, eh, un, o sea, uno ve una persona así toda mala, y a Ujú. veces cuando uno no sabe de esto, uno piensa en esa persona y uno dice, pues bueno, como que está bueno ser malo porque le va tan bien. Y como dice Jesús aquí en esta lectura, en el cuarto párrafo, una cosa que ahorita estaba comentando, que a mí al menos me da como sustito de ver a una persona así de malvada, y lo que estaba pensando yo, que es lo que estaba ahorita diciendo, lo que se me viene a la mente, que cuando una persona es así tan mala y le salen las cosas tan bien, y a veces esas personas han tenido una vida cómoda, una vida buena, ¿no? Entre comillas, aquí para el mundo, y les ha ido tan bien y no los atrapan y los dejan hacer lo que les da la gana. Entonces yo me ponía a pensar, pues, ¿cómo no será el castigo divino que pesa sobre ellos para que el Señor les permita tantas cosas? Claro, aparte de que sirve, es un instrumento de purificación para nosotros, pero esa alma, ¿cómo va a terminar? O sea, aquí el Señor dice, eh, después los trituraré y los esparciré como polvo al viento. Por eso dicen, los malos, dicen, no te impresiones por los triunfos que oyes. Llora conmigo por su triste suerte. A mí me Así parece es. impresionante. Ahorita que empezaste a hablar, yo dije, ya se le está antojando ser mala. No, pero uno piensa eso cuando uno no sabe de esto. Por ejemplo, yo antes de conocer el libro del cielo, eso es lo que la lógica humana dice, es lo que el mundo dice, Ujú. ¿no? Por eso es que mucha gente, incluso o sea, con mucha pena, ahora es que me da pena, ¿no? Que escucho a personas que quiero, que dicen cosas como que a veces es justificado mentir si uno va a conseguir un bien mayor. O sea, antes eso a mí me ponía a dudar cuando yo no sabía nada de esto, pero ahorita me parece una cosa espantosa, ¿no? Pero Así ahora, es. En otro lado, o sea, nos habla de por qué deja que estas personas vivan y vivan tanto tiempo. Y dice que es para darles más oportunidad de que se conviertan. O sea que mucho de lo que nosotros vemos como un beneficio, como algo pues, envidiable, es un acto de amor de Dios, a ver si viviendo un poco más se logran convertir. ¿Sí? Y para nosotros, como dijiste, es una purificación, todo un flagelo, pero de todas maneras es muy útil para poderlo vivir en la divina voluntad. ajá. Y bueno, y eso es lo que estábamos comentando con Rosy, Pilar y Mercedes. Bueno, sigan comentando, o sea, no se detengan. Isa, ¿por qué no le haces al doctor la pregunta que ibas a hacer que le ibas a hacer que él permitía o que él dejaba? ¿Cómo fue? Ah, sí, sí. Eso, doctor, le quería preguntar una cosita. Aquí en el párrafo 2 de esta lectura, Jesús dice, eh, ¿dónde está? Dice, haré de todo para rendirlos, les haré faltar los brazos, haré cosas inesperadas e imprevistas para confundirlos. Entonces, aquí Jesús está diciendo que Él está haciendo esas cosas, pero por otro lado, la divinidad no hace cosas, o sea, no es que manda las tribulaciones, sino que las permite.
Entonces yo me imagino que él Espera, está hablando, calmada, ¿de dónde sacaste eso? no sé, me imaginé, De pero tu eso es lo loca que le quería mente, preguntar. de tu loca mente. Dios manda flagelos, Ah, o sea, Dios castiga. En el sentido estricto de la palabra, no es castigo, son medios que Él usa para que la gente se convierta. ¿De acuerdo? Entonces, ujú. pero no pienses que Dios no hace nada. Todo el libro del cielo está plagado de castigos. Todo el Antiguo Testamento está plagado de castigos. Entonces no veo por qué ahora esa teoría que corre en la actualidad de que Dios no castiga. Perdón, eso es totalmente falso. No hay más que ver la historia sagrada, no hay más que ver en la actualidad y bueno, veremos que Dios sí castiga. ¿Qué crees que va a ser todo el triunfo de los malos? Lo dice aquí, el más grande castigo es el triunfo de los malos. Ah, ya. Yo pensaba que simplemente lo permitía y que ese era el castigo, pero no. Bueno, lo permite, sí, definitivamente sí. Que lo propicie, no, porque ahí eso depende de la voluntad del ser humano. Pero de que él, por todo ¿cómo diríamos? El abandono en que lo hemos dejado, es por lo que él permite esto, pero prácticamente es como si lo mandara. Y aparte todos los flagelos que hay, que va a haber por medio de la creación, o sea, es mandado por él directamente. ¿Por qué se le escondía a Luisa? Porque iba a castigar. Porque iba a castigar y no quería que Luisa se interpusiera. Entonces, Sí, por eso ¿verdad? te digo, no sé de dónde sacaste eso, pero sí, definitivamente no es realidad, ¿no? Mm, ah, ok. Ya me quedó súper claro. Doctor, cuando aquí habla que necesitamos gran paciencia, ¿a qué se refiere? Terminando el párrafo 2. Dice, por eso se necesita gran paciencia. Para resistir los flagelos, los castigos. Oh, No, se necesita gran paciencia para esperar la corrección. Fíjate lo que dice, hija mía, para cómo están las cosas, solo mi dedo omnipotente puede ajustarlas, y a su tiempo lo pondré. Pero grandes pruebas se necesitan y habrán en el mundo. Por eso se necesita gran paciencia. O sea, él está diciendo que como, con la maldad del ser humano, así como está, o sea, solamente él puede corregirlas, ¿sí? Y a su tiempo lo va a hacer. Dice, y a su tiempo lo pondré, pero grandes pruebas se necesitan. Eso es para nosotros. O sea, eso es para toda la familia humana y por eso es que permite tanto mal, ¿sí? Y habrá en el mundo. Por eso se necesita gran paciencia. O sea, no desesperar de por qué Dios no actúa. Tiene la razón por la que no están apresurando las cosas. O sea, sí se entiende. pues más o menos. O sea, entiendo que solo él puede mandar esas pruebas y ajustarlas y hacerlas en su tiempo, ¿cierto? No, Él puede, no las pruebas,
sino, ay, perdón, los castigos que está viendo. Eso, los castigos. ¿No? Entonces, Él es el único que puede mandar eso para corregir la situación, pero se tarda o está retardando eso para nosotros, porque necesitamos grandes pruebas. Ujú, ¿Sí? ya Y entendí. por eso debemos tener paciencia. O sea, sabiendo que Dios va a triunfar. Eso es irremediable. ¿Cuándo? ¿Cuándo pondrá su basta? Eso depende de Él. Pero por mientras todo lo que está sucediendo nos sirve como purificación. Y que no pensemos que no está haciendo nada, ni que no está pendiente de todo, ¿cierto? O sea, que es de Él que depende todo y Él lo hará en el momento que Él crea. En el momento que sea necesario. Ujú. Pero por eso necesitamos gran paciencia. Gracias, doctor. Sí, ya me quedó claro. A ver, Magdalena, ahora sí. Hola, doctor. Bueno, mi pregunta va relacionada casi con la de María del Pilar. Eso quiere decir que también aplica para la conversión de nuestros familiares. Y en la medida que uno se llene de Jesús, de la divina voluntad, pues ya no está como con esa ansiedad que ya lo convierta, que ahora o cuando preguntándole al Señor, sino que el alma reposa en Jesús con la confianza de saber que Jesús está del otro lado trabajando, como lo dijo María del Pilar. A Dios no le corre prisa por hacer las cosas. Y todo lo tiene perfectamente calculado. Entonces, lo que se necesita para la conversión de alguien, bueno, requiere tiempo. Y Dios se lo da, no hay problema. ¿Sí? A nosotros nos parece como demasiado tardado y quisiéramos que se hiciera de ya. Bueno, pero esa es nuestra voluntad humana. Él es poco a poco para que las cosas salgan lo mejor que se puede. Y a veces, por ejemplo, la conversión no la veremos jamás sino hasta el punto de la muerte. ¿Sí? O sea, alguien, un familiar, una amistad, que la queremos, que tiene una vida pues mala, pero que aparentemente no se corrige, y aparentemente muere en pecado, incluso en pecado mortal. Bueno, eso es lo que nosotros vemos. Pero lo que pase en ese momento de la muerte, lo que pase ahí en ese encuentro con Jesús, eso ya no lo conocemos. Y en ese momento puede ser la conversión. ¿Sí? O sea, se tendrá que ir al purgatorio un tiempo largo, sí, pero ya el purgatorio, recordemos, ya es cielo. Prácticamente ya está asegurada su salvación. Gracias, doctor. A ver, Rosy. Buenas noches, doctor. Yo quisiera preguntarle, no preguntarle, comentarle para ver si no estoy equivocada, para que me corrija. Siento yo que también cuando uno ve, por ejemplo, todos estos actos totalmente humanos sirven de lección a quienes están también en este camino de búsqueda de Dios, nos sirven como espejo para no hacerlo. ¿Estoy en lo O sea, correcto, doctor? cuando dices todos estos actos humanos, ¿se refiere eso a los actos malos? Sí, ¿Sí? Uh-huh. sí. O sea, todo tiene una finalidad. No hay nada que esté fuera del control de Dios. Eso también es necesario entenderlo.
Lo que Él permite, lo que Él manda, lo que Él ordena, todo va de acuerdo a un plan perfecto para las criaturas. Pero no todas somos iguales. Hay personas que son muy reacias, hay personas que son muy dóciles. Entonces, quizá con la persona dócil no se necesiten grandes pruebas, sino simplemente es un alma que se entrega a Dios y listo. Pero habrá almas que no. Entonces, a esas almas les conviene las pruebas, les conviene todo este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no se nos olvide, todo lo que pasa en este mundo debemos tomarlo con la plena seguridad de que Dios lo está o mandando o permitiendo para bien de todos. Doctor, yo, Sí. yo comentaba ahora pues una apreciación que hacía de que como termina la lectura de que llora conmigo por la triste suerte de esos malvados, yo lo entiendo como un llamado a reparar, a acompañar a Jesús y a estar, en vez de estarse uno impresionando o estar sufriendo o estar pendiente de esas cosas, como que hay que hacer lo otro, o es mucha falta de caridad, no sé. Yo creo que el punto es que siempre reaccionamos desde el punto de vista humano, o sea, con el hombre malo, como decía Isabel, o sea, el hombre perverso, las situaciones totalmente, pues, que no son acordes a lo que determinadas personas merecerían tener. Pero todo esto hace sufrir a Jesús y lo hace sufrir por la pérdida o la probable pérdida de sus almas. Entonces Jesús llora por el desastre de las almas de esas personas y porque van camino de la perdición. Si recordamos el Evangelio dice que no basta con amar a los que nos aman, hay que amar al enemigo. Y entonces la pregunta es, ¿de qué manera lo amo? Orando por él, pidiendo el reino para él, obrando, todos nuestros actos deberían de ir encaminados a reparar lo que los malos hacen. Y entonces estaríamos amando como a Jesús. Por eso le dice, llora conmigo. Doctor, vamos a la 1265. Siguiente. Ah, ya, Pilar. 1265, octubre 16, 1918. Predice las guerras y la suerte de algunos países. Me sentía muy afligida por la privación de mi amable Jesús y mi mente era afligida por el pensamiento de que todo había sido en mí o en trabajo de la fantasía o del enemigo, porque corren noticias de paz y de triunfo para Italia. Y yo recordaba que mi dulce Jesús me había dicho que Italia sería humillada. Qué pena, qué agonía mortal pensar que mi vida era un engaño continuo. Sentía que Jesús quería hablarme y yo no quería escucharlo, lo rechazaba. He luchado así 3 días con Jesús y muchas veces estaba tan cansada que no tenía fuerzas para rechazarlo. Y entonces Jesús decía y decía, y yo tomando fuerzas de su mismo hablar le decía, no quiero saber nada. Finalmente Jesús me ha rodeado el cuello con su brazo y me ha dicho, cálmate, cálmate, soy yo, escúchame. ¿No recuerdas que meses atrás, lamentándote conmigo de la pobre Italia, te dije, hija mía, pierde quien vence y vence quien pierde? Italia, Francia han sido ya humilladas y no serán más hasta que no sean purificadas y vuelvan a mí libres, independientes y pacíficas. En el triunfo puramente aparente que gozan, ya sufren la más grande de las humillaciones,
porque no ella, sino un extranjero que ni siquiera es europeo, es el que ha venido a arrojar al enemigo. Así que si se pudiera decir triunfo que no lo es el del extranjero. Pero esto no es nada. Ahora más que nunca pierden más, tanto en lo moral como en lo temporal, porque esto los hará disponerse a cometer mayores delitos, a encarnizar revoluciones internas que rebasarán la misma tragedia de la guerra. Y además, lo que te he dicho no se refiere solo a los tiempos presentes, sino también a los futuros. Y lo que no se realice ahora se realizará después. Y si en esto alguno encuentra dificultades, dudas, significa que no entiende ni hablar, no entiende mi hablar. Mi hablar es eterno como yo, como soy yo. Ahora quiero decirte una cosa consoladora. Italia y Francia ahora vencen y Alemania pierde. Todas las naciones tienen sus manchas negras y todas merecen humillaciones y que las aplasten. Habrá un desorden general, trastornos por todas partes, con el hierro, con el fuego, con el agua, con muertes repentinas, con males contagiosos. Renovaré el mundo, haré cosas nuevas. Las naciones harán una especie de torre de Babel. Llegarán a no entenderse ni siquiera entre ellas mismas. Los pueblos se rebelarán entre ellos, no querrán más reyes. Todos serán humillados y la paz vendrá solo de mí. Y si oyes hablar de paz, no será verdadera, sino aparente. Cuando haya purificado todo, pondré mi dedo en modo sorprendente y daré la verdadera paz. Y entonces todos aquellos que serán humillados volverán a mí, y Alemania será católica. Tendrán grandes designios sobre ella. Tengo grandes designios sobre ella. En Inglaterra, en Rusia y donde quiera que se haya derramado la sangre, resurgirá la fe y se incorporarán a mi iglesia. Serán el gran triunfo y la unión de los pueblos. Por eso reza, se necesita paciencia, porque no será tan pronto, sino que se necesitará tiempo. Prácticamente está anunciando pues nuevos problemas, nuevas guerras, nuevos castigos, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención es, harán una especie de torre de Babel. ¿Qué pasó cuando estaban construyendo la torre de Babel? No sé. Dejaron de entenderse. Dios los confunde, ¿sí? O sea, dice que les cambia los idiomas. En otras personas piensan que ese cambiar idiomas es cambiar de dioses. O sea, ya no estaban unificados con el mismo Dios, con el mismo Yahvé. Sea uno, sea otro, no importa. Lo que importa es que hubo desunión. O sea, hubo una separación y ya no siguieron adelante con sus proyectos. Lo que está pasando en la actualidad, y desde hace mucho, es nuevamente una torre de Babel. O sea, los pueblos, las naciones cada vez se entienden menos. Cada vez hay toda una confusión. Y ese que hará una especie de torre de Babel se llama Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas es elegir esa construcción para llegar a la paz total y poder alcanzar prácticamente el cielo. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Que están más confundidos que nunca. Así que bueno, es interesante toda esta serie de anuncios, de castigos, y también, sobre todo, los anuncios de las naciones, de Alemania, de Rusia, de Francia, incluso de Italia. O sea, son naciones que tradicionalmente habían sido católicas, pero que poco a poco se han ido alejando, y en la actualidad pues están fuera
de todo control, ¿no? Alemania ni se diga, Francia también, o sea, Rusia también, o sea, donde la religión prácticamente está vedada, pero la promesa es volverán a ser católicas. ¿Cuándo? Pues no sabemos, pero lo que podemos hacer es unirnos a este llanto de Jesús y unirnos a la petición de que las criaturas se entiendan y que venga el reino para ellos. Esto que Jesús le está diciendo aquí es algo que veo que Luisa esperaba verlo en poco tiempo. Y realmente lo que Jesús está diciéndole, esto de que se necesita tiempo, es porque estamos 2024 y todavía está pasando, porque Alemania no es católica Por y estos eso, países tampoco. la visión profética es en sentido lineal. O sea, el profeta tiene que ver las cosas, los sucesos, en el acto único de Dios. O sea, no los puede ver en otro lado. Entonces, el acto único de Dios, siendo acto único, todo está ahí al mismo tiempo. Por eso es que el profeta al ver está viendo sucesos tanto del momento como sucesos del futuro. Los describe, los pone, pero hay que entender que no todo es para ese momento, como aquí. Y aquí Jesús se lo dice, no todo es para este momento, sino para un tiempo después. Y como dices, todavía está pasando. No, ya había habido pandemias, o sea, en 1910, creo, si no me equivoco, la influenza española, que mató, no me acuerdo, creo que 50 millones de personas, pero esta fue algo como inesperado, sobre todo porque era un virus totalmente desconocido. En fin, Vamos a la otra, doctor. 1266, octubre 24, 1918. El alma debe revestirse de Jesús para recibirlo sacramentado. Estaba preparándome para recibir a mi dulce Jesús en el sacramento y le pedía que cubriera a él mi gran miseria, y Jesús me ha dicho: hija, para hacer que la criatura pudiera tener todos los medios necesarios para recibirme, quise instituir este sacramento al final de mi vida, para poder alinear en torno a cada hostia toda mi vida, como preparativo para cada una de las criaturas que me habrían de recibir. La criatura jamás podría recibirme si no tuviera a un Dios que preparaba todo, que movido solamente por exceso de amor, por quererse dar a la criatura, y no pudiendo ésta recibirme, ese mismo exceso me llevara a dar toda mi vida para prepararla. Así que ponía todos mis pasos, mis obras, mi amor delante de los suyos, y como en mí estaba también mi pasión, ponía también mis penas para prepararla. Así que revístete de mí, cúbrete con cada uno de mis actos y ven. bueno, esta es la manera de recibirlo, que se concretiza en aquello que le dijo, que hay que fundirse en su humanidad, en su voluntad y en su divinidad. Prácticamente está diciendo lo mismo, ¿no? Tenemos que revestirnos de Jesús en toda plenitud para poder recibir con dignidad. Nunca lo hemos hecho. Cuando muchos somos muy piadosos, tenemos un gran estímulo por recibirlo, no sé, un amor, pero nunca nos hemos revestido de la vida de Él. Nunca nos hemos revestido de su divinidad para entender que todo lo que Él hizo
debemos presentarse en el momento de recibirlo, y todo eso sirve como un decoro para Él y una reparación para todo lo que nosotros somos indignos de poderlo recibir. Entonces solamente Él es el que puede recibirse con honor, con gloria, pero la mayor parte de nosotros lo recibimos desde nosotros. Ahora lo que Él quiere es enseñarnos el modo como poderlo recibir, pero dignamente. Entonces cualquiera de las dos formas, de vestirnos de su vida, como dice aquí, o fundirme en su humanidad, en su divinidad y en su voluntad. Doctor, ahorita usted dijo de que cuando nosotros nos acercamos a recibir a Jesús, el hecho de ir en su humanidad es nosotros tener conciencia de que le vamos a entregar las obras de Él. No, debes tener conciencia de tener toda la vida de Él en ti. Que tus pasos, tus movimientos, tu palabra, tu pensamiento, tu latido, todo en ti debe estar fundido en Él. Eso es fundirte en la humanidad de Él. Y todo esto es porque debe tener una finalidad. ¿Cuál sería la finalidad? Hacer lo que hacía la humanidad de Jesús, ¿sí? O sea, tener conciencia de lo que hacía su humanidad y poderlo hacer junto con Él. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacía? Bueno, entregaba todo en la divina voluntad. Lo ponía todo en su divina voluntad. Ahora, eso es lo que hacía la humanidad. Ahora te dice, bueno, húndete también en mi voluntad. Bueno, vamos a fundirnos para hacer lo que la divina voluntad hacía con los actos de Jesús. ¿Qué hacía la divina voluntad con el paso, con la palabra, con el pensamiento de Jesús? Eso es lo que nosotros tenemos que fundirnos con eso y hacer exactamente lo mismo. Pero para hacerlo necesitamos estar fundidos en la humanidad. ¿Sí? Entonces, fundidos en la humanidad para hacer lo que la humanidad hacía, que era entregar todo a la divina voluntad. Fundirnos en la divina voluntad, sí, para hacer todo lo que la divina voluntad llevaba a cabo con los actos de Jesús. ¿Qué hacía? Convertía actos humanos en actos divinos, daba al Padre la gloria, el amor, la reparación, a nombre de toda la familia humana, se extendía en toda la creación para darle a Dios también la gloria que toda la creación debería haber terminado. En fin, todo eso que hacía, ahora debemos hacerlo nuestro, para hacerlo nosotros. Y por último, fundido en su divinidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacía la divinidad? Recibía todo aquello que le daba Jesús y correspondía con gracias, con amor, con gloria, con bienaventuranzas. Esa es la manera de recibirlo. Vamos a convertirnos en Jesús prácticamente. Hacer lo que su humanidad hacía, entregándole toda la divina voluntad. Hacer lo que la divina voluntad decía, que era tomarlo todo, unirlo, poner todo lo divino en él y entregarlo como reparación, como amor y como gloria. Y hacer lo que la divinidad hacía, que era recibirlo, agradecerlo y corresponder. Gracias, doctor. ¿No? ¿Seguimos? Magdalena tiene manito. Doctor, a un niño de 11 años que hizo ahora poco en febrero la comunión,
por primera vez, yo le he enseñado eso. Si está correcto enseñarle que cómo debe de recibir a nuestro Señor. Obviamente él no conoce mucho del libro de cielo, mejor dicho, no conoce. Él me escucha, sí, de los audios de María Valtorta y me dice, otra vez está escuchando. Y digo, al niño se le puede enseñar cómo debe de recibir correctamente a Jesús, poquito a poquito. Así es. Nada más con que le dijeras que se una a Jesús para que sea Jesús el que se reciba en él. ¿Sí? Si te entiende la división entre humanidad, voluntad y divinidad, que bueno. Pero si no, es nada más que se funda, que se una a Jesús para que todo lo que Jesús hizo, ahora Él se lo pueda entregar a Jesús. Gracias, doctor. Después me he lamentado con Jesús porque ya no me hacía sufrir como antes y él ha agregado. A ver, ¿quién de ustedes se lamenta por no sufrir? Todavía no, doctor. Todavía no. Todavía no. A ver, yo espero que algún día María del Pilar, Isabel, Magdalena, Mercedes, etcétera, en la hora de que ustedes puedan hundirse en la divina voluntad, le digan, Señor, por favor, mándame el sufrimiento. Y entonces se va a oír un, ay, nanita, mejor no. Todavía somos muy cobardes, doctor. Yo creo que no es cobardía, es ignorancia. Bueno, peor todavía, ignorantes. No, digo ignorancia porque no conocemos el valor que Sí, tiene sí. el sufrimiento, ¿no? Si lo conociéramos, yo creo que haríamos cualquier cosa. Creo que cuando deseamos algo humano, somos capaces de cualquier cosa con tal de lograr. ¿O no? Sí. Si conociéramos el valor del sufrimiento y conociéramos lo que nos va a redituar ese sufrimiento, estaríamos hasta enojados con Jesús, decirle, oye, igual que Luisa, no me haces sufrir, no me quieres. En el programa de Mundo Católico, ahí lo escuché que dijo eso sobre el sufrimiento, porque me lo vi todo. Yo digo, Señor, pues como le digo, será que de pronto lo digo todavía no muy profundo, le digo, pero gracias por el sufrimiento que me das con todas las enfermedades que tengo, porque sé que es una participación y le escuché que decía que son moneditas para el cielo. Es todo un capital para poder usar en el cielo. Bueno, ahora sí seguimos, ¿no? Y él ha agregado, hija mía, yo no miro tanto el sufrir, sino la buena voluntad del alma y el amor con el que sufre. Por eso el más pequeño sufrimiento se hace grande. Las naderías toman vida en el todo y adquirirán valor, y el no sufrir es más fuerte que el mismo sufrir. Qué dulce violencia es para mí ver a una criatura que quiere sufrir por amor mío. ¿Qué me importa a mí que no sufra, cuando veo que el no sufrir le es un clavo más doloroso que el mismo sufrir? En cambio, la no buena voluntad, las cosas forzadas y sin amor, por cuanto grandes, son pequeñas. Yo no las miro, más bien me son de peso. Bueno, entonces lo importante es la intención que tengamos. A eso se refiere la buena voluntad. ¿Sí? Entonces, bueno, ya se salvaron, porque con el solo no sufrir, para ustedes es un sufrir. Entonces pueden mentirle a Jesús, decirle, ay Jesús, si vieras cómo sufro porque no sufro, a ver si se los creen. ¿Algún comentario sobre esta lectura? Sí, doctor, yo tengo una pregunta aquí en esta parte donde dice
cuando habla acerca del amor con el que sufre. Ujú, Yo, ¿cómo sé que, por ejemplo, si yo tengo una pena X, cuando una persona tiene una pena o un sufrimiento, que puede ser físico o no, o sea, cualquier tipo de sufrimiento, ujú, la persona, o sea, la actitud correcta, bueno, no correcta, sino la actitud que Jesús espera, ¿no? Es que a pesar de que se está sufriendo y a pesar de que es, mm, no diría pesado, a pesar de que, bueno, es que sufrir no es que es agradable, ¿no? ujú. Pero es que lo que estoy un poco confundida con eso, porque a veces a mí me ha pasado que tengo un dolor por algo y como estoy sintiendo ese pesar de, de- del sufrimiento, me siento un poco mal por tener el pesar, porque pienso que no debería tenerlo. O sí lo puedo tener, pero sin renegar. O sea, me confundo un poco. Y ya nos confundiste a todos. Sí, Mira, ¿por qué pesar? Yo no entendí esa parte. O sea, es que cuando uno está, a ver cómo digo, por ejemplo, uno tiene un dolor X, un sufrimiento, ya, un sufrimiento, pero el sufrimiento, pues como que pesa, ¿no? O sea, uno está consciente de que no es agradable y de que fuera bueno no tenerlo, o de que preferiría no tener que tenerlo, pero lo tiene. ujú. Entonces, el pensar eso ya es falta de amor al sufrir. Es que bueno, acuérdate que el sufrimiento se define como el movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Es- Entonces, si tú tienes un sufrimiento, el que sea, físico, moral, espiritual, o sea, la palabra sufrimiento quiere decir que no quisieras tener eso, pero lo tienes, o que quisieras algo que no tienes. ¿De acuerdo? Ujú. El dolor, bueno, quisieras tener la salud, pero no la tienes. No quisieras tener el dolor, pero lo tienes. Ese es el sufrimiento. Entonces, cada situación que te produzca un sufrimiento te da la ocasión de poderlo unir a los sufrimientos de Jesús. O sea, Jesús no hubiera querido que la voluntad humana obrara en él, pero estaba obrando en él. O sea, nuestra voluntad humana estaba obrando, actuando en el interior de Jesús. Ese fue el sufrimiento de él, no el dolor. El dolor lo aceptó, el dolor incluso lo motivaba, lo quería. ¿Sí? Recordemos lo de la cruz, la abraza, y le dice, amor mío, o sea, en ti voy a consumar todo lo que yo vine a hacer, a ti te entrego a mis hijos para que tú los conduzcas a la santidad, en fin. No era el dolor lo que nos hacía sufrir, era nuestra voluntad obrando en la voluntad de Él. Por eso es que en el huerto me dice, Padre, que pase de mí este cáliz, ¿sí? No es el cáliz del dolor, sino el cáliz del sufrimiento de la voluntad humana obrando en mí. Entonces, ese sufrimiento de Jesús, Él lo ofrece
para reparar por todo lo que nosotros hacemos. Entonces, es el amor que Él tiene. O sea, en ese sufrimiento lo ama porque sabe que va a corregir a Isabel. Él sabe que gracias a ese sufrimiento, que gracias a ese dolor, que gracias a esos flagelos, a esa corona de espinas, Isabel la puede llegar a tener en el cielo. Entonces, no es que ame el sufrimiento, ama a la criatura a la que está dirigido el sufrimiento. Es igual que las cosas creadas. Jesús nos dice, no amé al sol, amé al hombre en el sol. O sea, Dios ama al ser humano. Nada más, no ama otra cosa. O sea, el objeto del amor de Dios es el ser humano. Pero usa de caminos, de medios para hacerle llegar ese amor y usa los medios de la creación, de la redención. Entonces nosotros deberíamos estar iguales. O sea, vamos a usar el camino del sufrimiento, el camino del dolor, el camino del abandono, el camino de la pérdida, en fin, todos los caminos que nos producen malestar, que nos producen sufrimiento o dolor, vamos a usarlo para pagarle a Jesús en amor y en gloria. Eso no quiere decir que no vas a seguir con la molestia, con tu dolor. Vas a seguir con él, pero ya le diste una utilidad. Ahí es cuando Jesús dice que no hay que pensar en lo que se está sufriendo, sino en el bien que se está logrando. Conseguirlo. Entonces la clave está ahí. La clave está ahí, en no ponernos a pensar en lo que está pasando, en que me está doliendo. O sea, no ponerse a pensar en eso. Sino en lo que vas a conseguir si lo usas ese sufrimiento. Pero uno hasta que llegue a ese punto, pues es como, no sé si estoy bien, pero para llegar a eso, al menos a mí me pasa, ¿no? Hay veces en que como que me resigno, pero digamos que es como un paso para llegar allá. Es, y me pongo a pensar que si Dios me dijera, em, con esto se va a conseguir, por ejemplo, con esto se va a conseguir esto otro. Uh-huh. Y que Jesús me dijera, bueno, si quieres, te quito el dolor, te quito el sufrimiento. ¿Qué contestaría yo? Entonces, si yo le digo, bueno, adelante, nomás que me dé y que venga conmigo y de alguna forma como que me dé la fortaleza para seguir adelante, que él mismo venga a sufrir conmigo para aguantar. Uh-huh. Entonces, pero eso no significa que me guste estar así, pero, pero Te haces unas bolas, Isabel, tremendas, en verdad. Tu cabeza parece una madeja de estambre jugada por un gato. Ay, sí. más o menos. Así que no lo pienses tanto, no lo trates de razonar tanto. Cualquier sufrimiento que tengamos, cualquiera, físico, moral, espiritual, nos sirve, es una moneda que tenemos para ganar el cielo, para darle gloria a Dios, para unirnos a Jesús en su pasión. En fin, es algo muy útil. Me duele, sí me duele.
¿sí? En caso de una enfermedad. ¿Voy a buscar remedio? Pues sí, pero no con desesperación. Y si no se me quita, bendito sea Dios, no se me quitó. Se me quitó, bendito sea Dios que se quitó. O sea, todo unirlo a Él y achacárselo a Él, no al doctor, no a la medicina, sino Ya. a Él. Y ya. Doctor, ahí es donde tenemos que aplicar lo que usted decía, que decía ahí el libro del cielo, que de ahora en adelante estarás atenida a lo que se te viene dado, ¿era? Así es. Doctor, pero si yo no estoy mal, Luisa disfrutaba mucho del dolor. O sea, obvio, nosotros estamos a años luz de ella, pero ella gozaba ya con el dolor, ¿o no? Goce, no Pues, es o que sea, lo no, disfrutaba. no, disfrutaba los logros que ese sufrimiento iban a tener. Hay lecturas donde dice que el dolor era tremendo. Cuando la crucificaba, por ejemplo, decía que eran dolores atroces, ¿sí? O sea, está sintiendo el dolor, la intensidad del dolor, pero al mismo tiempo lo está manejando desde el punto de vista del beneficio. Primero, está compartiendo con Jesús su crucifixión y segundo, está logrando el ayudar de alguna manera a la redención de la familia humana. Ah, o sea que la complacencia era por el logro que iba a tener por ese sufrimiento. Ah, ya entendí. Y por eso es que le pide y le reclama, y dice, oye Jesús, ya no me quieres, ya no me pegas. Ya no me mandas sufrir. A ver, Rosy. Sí, doctor, en relación a lo que estaba comentando, he leído en varias lecturas iniciales que Luisa deseaba el dolor, sobre todo porque sabía que a la medida de que ella tomara el sufrimiento, el flagelo iba a ser menor para las personas, para los que estaban o eran candidatos a recibir esos flagelos. ¿Es correcto? Sí, o sea, se ofrece como víctima. Y la Ándale. víctima, el papel de víctima es ese. O sea, el interponerse entre la justicia divina y las criaturas, para recibir en ella todo lo que las criaturas deberían de recibir, que es el papel de Jesús. Gracias. Es un tema, en verdad, muy difícil de tratar, porque como dijimos al principio, o sea, el dolor, el sufrimiento es algo que rechazamos de primera intención, decimos no, porque pensamos que es nocivo, que es algo, no, es algo malo, incluso pensamos que eso Dios no lo puede querer. Y por eso es que incluso nos encomendamos a Él, es decir, quítame esto, alíviame o alívialo, si es que es otra persona, ¿sí? En fin, tenemos muchas actitudes que son totalmente en contra de la voluntad de Dios. Así que vamos a meditarlo y vamos a encontrar ese camino que es hermosísimo, que es de la cruz. Acuérdense que hay un desposorio de la cruz. O sea, primero viene el desposorio normal y después viene el desposorio de la cruz. Esa cara que hiciste, Isabel, dijo más que 1000 palabras. Es que me estoy pensando, me lo estoy imaginando. Pero doctor, yo me acuerdo que una vez escuché de que esos desposorios que pasó Luisa, eh, el primer desposorio, el de la cruz y después el de en la Trinidad, esos desposorios nosotros
los pasamos con la fe. Ujú. Así es. O sea, no vas a vivirlo así como Luisa, pero y es el camino para llegar a vivir en esta divina voluntad. Si no pasas por ese camino, no podrás llegar a vivir. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Que no es la unión total, continua con Jesús. Y eso se llama estación. Ok. Ánimo, Isabel, ánimo. Es que sabe que lo que pasa es que yo que entiendo, ¿no? Pero cuando vuelvo a escuchar, Y es que cuando vuelvo a escuchar me doy cuenta de que hay algo nuevo y me tiene así te conviene la pensando. santidad humana. Sí, No, te conviene. Agarra un látigo y empieza a latigar todas las noches. no, no, Ay, no. Isabel. Bueno, está bien. ¿Algún otro comentario sobre la lectura? Doctor, buenas noches. Hola a todos. Qué Mauri, gusto Ahora, Mauri. ser, qué gusto. Disculpen la pregunta, doctor. Específicamente, ¿cuál sería la respuesta cuando ponemos esto del masoquismo y el amor al sufrimiento? Bueno, aquí sí me la pusiste difícil, porque el amar, el sufrimiento, se puede confundir con masoquismo, pero el masoquismo ama el sufrimiento, ama el dolor. En este terreno que lo estamos tratando ahorita, lo que se ama no es el sufrimiento ni el dolor, sino se ama la reparación a Jesús, se ama la ayuda a toda la familia humana, se está amando el efecto del sufrimiento. No es hazme sufrir por sufrir, Ujú. hazme sufrir porque ese sufrimiento tiene una finalidad y lo que nos está moviendo es el amor a la finalidad. Ok, ok, gracias, doctor. Muy clarito. A ver, Vicky, Sí, buenas noches. Perdón, prendo mi cámara, pero no se ve nada porque estoy en un campamento y ya tenemos que tener la luz apagada, perdón. Pero acerca de la pregunta que hizo María del Pilar, que dice, bueno, no pregunta, de que que no conocemos el don o vivir la divina voluntad porque por ignorancia, que dijo. Y le dice usted que más bien por falta de conocimiento o porque no sabemos lo que vamos a ganar con el sufrimiento. ¿A Luisa se le dio por don, por gracia de Dios? ¿O cómo fue que a Luisa sí se le dio conocer la ganancia del sufrir? ¿Fue un don? no, fue algo que fue, ¿O cómo lo obtiene uno saber lo que vamos a ganar con el sufrimiento para quererlo sufrir? a ver, tienes un hijo Sí. y ese hijo está muy grave, está con una enfermedad incurable y que el único remedio pudiera ser un trasplante de órganos, de riñón, ¿sí? Ujú, ujú. Y la única persona compatible eres tú. ¿Qué haces? No lo pienso y me dono para que mi ¿Sí? hijo se salve sin pensarlo. ¿Por qué lo haces así? Mm, por amor. Por amor. Y por el conocimiento de que gracias a eso tu hijo podrá vivir, Ujú. ¿sí?
Sí. Bueno, entonces, ¿qué se necesitó para que el sufrimiento no te importara? Incluso lo puedes tomar como un gozo. Correcto. El sufrimiento del dolor, de las molestias que vas a tener. O sea, pero sabes que eso reditúa en salud para tu hijo. Ujú. Sí, sí se entiende. Como no pensamos en el sufrimiento, lo que voy a sufrir al donar o perder lo que sea por tal de saber el gozo Así es. al darle vida a mi hijo. Sí, sí. Entonces fue algo así con Luisa, que Dios le hizo saber ese conocimiento No. ¿Por qué lo hiciste? por amor a Órale. mi hijo. ¿Y qué fue lo que provocó ese amor a tu hijo? El conocerlo. El conocerlo, sí. Cuando tú vas a sufrir, Elisa sufría, pero sufría por amor a Jesús, porque Ahora sí, sí. estaba total y absolutamente, ella estaba enamorada de Jesús. Y no se entiende enamorada físicamente, humanamente, sino enamorada en forma espiritual. Entonces no le interesaba lo que tuviera que sufrir con tal de aliviar las molestias de Jesús. Aliviaba las molestias, a veces quería que le compartiera aquel líquido que tenía en la garganta que no le podía pasar y que Ujú. compartía, Luisa decía que era una cosa amarga, terrible. Bueno, todo eso es por amor para aliviar a Jesús. Y luego el amor a Jesús nos debe llevar forzosamente a amar a todas las criaturas. Si no amo a la gente, si no amo todo el prójimo, si no amo toda la creación, no puedo decir que amo a Jesús. Sí, sí se entiende. Lo Entonces, entiendo ahora mejor. en la medida que yo amo, en la medida que conozco a Jesús, es en la medida que me digo, sí, Señor, por favor, adelante con mi sufrimiento. Y si yo sé que hace falta un poco más de sufrimiento para que la humanidad no sufra un castigo, por amor a la humanidad me ofrezco y se lo pido. Si me lo concede o no, eso es otra cosa. Ujú. Al menos la intención está. Sí, entonces es como dice Jesús, que así es como debemos amar al prójimo como a nuestros propios hijos para poder sufrir no nada más por mis hijos, sino por toda la familia humana. Y debemos amar como amor, como que, sí, perdón, no, como amó él. o correcto, en él. No, tal y como él nos amó a nosotros, ahora nosotros también debemos amar al prójimo, pero en la misma manera. Ujú. Ver a Jesús en todos. Pues sí. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos la semana que entra.